Mañana el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y presidente de la Federación de Exportadores. Muy buenos días, Felipe Rivadeneira. Gracias por acompañarnos en el Telediario. Buenos días, qué gusto poderles saludar, un placer estar acá. Un excelente día. Gracias, Felipe. Empecemos por esto. Si no están todos vacunados, no va a haber un retorno total, digámoslo así, seguro en el sector productivo. Imagino que un 30%, quizás me atrevo a especular, podrían estar vacunados con 2 dosis. ¿Cómo van a ser ahí los empresarios? Bueno, a ver, yo lo que creo es que tenemos que buscar el aceleramiento urgente de este proceso de vacunación, ¿no? Y nosotros desde el día uno hemos mencionado que es muy importante que no se diferencie prácticamente a nadie, ¿no es cierto?, sino que se busquen los criterios de salud y se masifique la vacunación. Yo creo que esto es extremadamente importante. Y el día de ayer hemos acogido de muy buen agrado el anuncio de la ministra de Salud de acoger este pedido del sector empresarial de que ya se empiece a vacunar en las empresas, ¿no? Yo creo que esto va a ayudar a 3 objetivos fundamentales. El primero va a ayudar a descongestionar los centros de vacunación que existen actualmente. El segundo va a evitar el ausentismo, que es muy importante mencionarlo, porque claro, al tener ya en las empresas, uno tiene el control de sus empleados, de su nómina, y puede tranquilamente ver qué es lo que está pasando si alguien no quiere vacunarse, ¿no? Es decir, tiene que haber esa disminución automática del ausentismo. Y no solo de los empleados, sino de los empleados, de los colaboradores, de los trabajadores y también de sus familiares. Esto es algo muy importante mencionar. Y el tercer elemento que eso va a ayudar es que vamos a lograr esa inmunización mucho más rápida y acelerada, que es el objetivo principal que nosotros como Comité Empresarial Ecuatoriano desde el día uno nos hemos planteado, el de apoyar decididamente al aceleramiento y al éxito del plan de vacunación que presentó el gobierno nacional, porque no es un éxito del gobierno, esto es un éxito de todos los ecuatorianos. Entonces, vemos con agrado estos anuncios del día de ayer. Habrá que ir esperando cómo va funcionando el mecanismo. Hoy tenemos una reunión muy importante con la ministra de Salud y justamente para determinar ya los requisitos, los mecanismos, cómo el sector privado va a seguir aportando con los insumos para la vacunación dentro ahora ya de sus instalaciones, si es que vamos a tener unos centros de vacunación en las instalaciones para una o varias empresas. Es decir, hay muchos temas y muchos detalles que hay que irlos afinando para poder colaborar decididamente y lograr la reactivación económica y la salud que tanto necesita el Ecuador. Al ser un sector estratégico, la producción, en términos generales, la industria, la empresa, deberían darles facilidades para que brigadas de vacunación estén en cada empresa, en cada industria. ¿Eso sería parte de este planteamiento? Sí, efectivamente, no nos olvidemos de algo que hay que mencionarlo y que hay que ser muy claro, ¿no? La vacuna es un bien público, la vacuna la ha adquirido el gobierno ecuatoriano. Entonces, la vacuna tiene que estar en custodia siempre del Ministerio de Salud y eso es algo que hay que ser muy claros, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es prestar todas las facilidades in situ, ¿no?, dentro de las empresas para que vengan las brigadas del ministerio con las vacunas y puedan realizar la inoculación de los empleados, los familiares, incluir gente de la zona. También podemos ayudar con eso, ¿no? Y de esa manera lograr el aceleramiento. Ayer también recibimos con excelente noticia, yo creo que fue un gran producto de todas estas gestiones de la diplomacia de las vacunas que se ha realizado en los Estados Unidos. Acuérdese que dentro de las primeras 3 semanas de gobierno ya logramos generar que nos acompañe una delegación pública a una visita a los Estados Unidos junto con la embajadora Baki para buscar este acuerdo comercial, pero también ir a traer inversiones y también pedir vacunas. Y vemos con mucho agrado que el gobierno norteamericano ya ha donado 2 millones de dosis de vacuna Pfizer. Hay que agradecer mucho la generosidad del pueblo norteamericano y de sus autoridades, del presidente Biden, de la vicepresidenta Harris, y también felicitar al gobierno nacional por las gestiones que ha realizado, ¿no? Eso yo creo que nos ayuda mucho a tener esa esperanza de que ya el problema no va a ser las vacunas, sino va a ser la aplicación de las vacunas. Y eso es un problema, le diría yo, de mejor magnitud, de mejor forma de afrontarlo, porque todos queremos que el Ecuador se vacune rápido. Y un mensaje a la población: las vacunas son seguras, las vacunas no generan ningún problema, las vacunas lo que ayudan es a ganar vida, salud y oportunidad y recuperación económica y bienestar para todos los ecuatorianos. No nos dejemos engañar con que una vacuna es mejor que otra, eso no es verdad.
todas las vacunas cumplen la función, que es ir poco a poco eliminando la pandemia y reduciendo los contagios en el país. Sí, precisamente a eso apuntaba mi siguiente duda. ¿El gobierno debe obligar a los ciudadanos a vacunarse en vista de esta altísima deserción o falta de interés de la gente en irse a vacunar? Porque va a fallar el plan de los 900. A este ritmo van casi el 30 al 40% de un ausentismo. Digo esto porque tal vez las empresas sí puedan obligar a sus empleados a vacunarse antes de retornar a trabajar. A ver, yo creo que el sector público tiene una herramienta también, ¿no es cierto? Es un gran empleador y tiene una herramienta para poder ubicar y gestionar que todos sus empleados del sector público se vacunen. Yo creo que lo puede hacer. También el sector privado, ahora con este nuevo plan, y hacer un llamado muy importante a la población, porque también no nos olvidemos que existe un gran porcentaje de la población que está en el subempleo y en la informalidad y en el desempleo. Y hacer un gran llamado. Y una vez que yo creo que este proceso se acelere, habrá que pensar también estrategias de mercadeo, estrategias de gancho, estrategias de acercamiento a zonas rurales. Todos tenemos que trabajar fuertemente en eso, porque esto no es un problema solo del Ecuador. Si uno ve en Estados Unidos, ve en Canadá, países que tienen las vacunas, sí han tenido inconvenientes para lograr que el 100% de la población se vacune, ¿no? Esto es una gran campaña de vacunación que hay que hacer gestión, hay que dar información, hay que seguir promoviendo la misma, pero insisto, yo creo que es mejor estar en este problema que en el problema de no tener las vacunas, ¿no? Cada cosa en su momento, cada pelea en su momento, ¿no? Sí, la verdad que extraño comportamiento de los ecuatorianos. Preferimos dejar el dinero a alguien que nos dice garantizar 80%, 90% de una semana y no nos vacunamos. La verdad que son cosas que no se entienden. Felipe, ya entrando en cosas positivas, ¿qué avance tiene el acuerdo comercial con Estados Unidos una vez que ustedes acompañaron a la misión oficial del gobierno ecuatoriano para seguir en esta segunda fase? A ver, yo te diría que estamos muy bien encaminados y yo creo que justo la donación de los 2 millones de vacunas es algo que también plasma y cristaliza la excelente relación que existe entre el Ecuador y los Estados Unidos de Norteamérica. Me parece que fue excelente, como lo dije hace un momento, el haber ido tan rápido, ni bien iniciado este gobierno. No pasaron ni 3 semanas que ya estábamos en Washington, D.C. y gestionando y golpeando las puertas para crear este momento, ¿no? Hay que crear este momentum, que lo llaman allá, de ver la manera de poder estar en la agenda comercial de los Estados Unidos, porque es la verdad. El hecho de lo que hayamos pasado el año anterior y todo lo que se gestionó en el 2020 y lograr la firma del protocolo de la primera fase fue muy importante, y esto es algo que volvimos a ponerlo en palestra en nuestra visita ya con senadores y congresistas, tanto republicanos como demócratas. Vemos también de muy buen agrado que el equipo negociador que hizo el acuerdo del protocolo de primera fase con el Ecuador ha sido felicitado por las nuevas autoridades, por la embajadora Tai del USTR, que es una embajadora determinada por el sector demócrata, ¿no? Es decir, eso le corresponde al presidente Biden y él es demócrata. Y eso es importante porque no nos olvidemos que hubo al final del año anterior, no sé si con qué intención, pero hubo mucho ruido de quejas de la velocidad con la que se hizo el protocolo de primera fase, pero con esta felicitación yo creo que eso queda totalmente refrendado y de buena manera para el futuro de la relación ecuatoriana y norteamericana. Es algo que no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de resistencia. Tenemos que ir siempre insistiendo en la necesidad de que el Ecuador es el único país de la costa del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos, y esto es algo que sí preocupa a tanto las autoridades norteamericanas del Ejecutivo como del Legislativo. Y otro tema importante que también hicimos en la visita fue reunirnos con asociaciones privadas para pedirles la ayuda y el apoyo a que se genere este momento en Washington. En Washington normalmente hay un refrán, ahí lo usan mucho los políticos de Washington, que es: en Washington todo pasa despacio hasta que pasa rápido. Es decir, el rato que se abre esa ventana de oportunidad, tenemos que estar listos tanto en Estados Unidos como en el Ecuador para lograr la suscripción de este acuerdo, que es un anhelo desde hace más de 16 años del sector productivo y exportador del Ecuador, pero que estamos, te diría, en muy buena posición y hay que seguir insistiendo y trabajando todo el tiempo para lograr este objetivo. Pero más allá de este trabajo
minucioso de mesas técnicas, ¿no?, para ir cuadrando sobre todo este tema arancelario. ¿Podría llegar a agosto o septiembre para que entre en vigencia el acuerdo, una vez que obviamente cada Congreso o Senado de cada país pues lo ratifique, al ser un convenio internacional? Pero ¿podríamos hablar quizás tentativamente de agosto o septiembre? No, imposible darle fecha, es imposible darle fe. Estamos esperanzados en dos temas que sí son importantes. El primero es la visita de los funcionarios del USTR encabezados por su director acá al Ecuador para hacer el lanzamiento oficial del protocolo de primera fase, y eso es algo muy importante. Y la cuarta reunión del TIC, que en sus siglas de inglés es el famoso Consejo de Inversiones, ¿no? Este Consejo de Inversiones es justamente donde se puede establecer la hoja de ruta para ver si se inicia una mesa de negociaciones con los Estados Unidos. Todavía no estamos en las mesas de negociaciones, y esto es importante aclararlo. Todavía estamos en una etapa previa, pero justamente en estas reuniones del Consejo de Inversiones son donde se aceleran los procesos. En el año anterior, en el mes de noviembre, en la tercera reunión, fue donde se generó ya la posibilidad de firmar el protocolo de primera fase. Y esto va a ser seguramente en los meses que usted menciona. Todavía no hay una fecha definida, pero podrá ser entre agosto y septiembre la visita de los funcionarios del USTR, y esperemos ahí sí ya tener un avance más real y más tangible. Pero paralelamente a eso hay que seguir haciendo un lobby muy fuerte en los Estados Unidos, desde la cabeza del presidente de la República, que vi con agrado esta semana, que se reunió en Miami en su recuperación de la cirugía con algunos senadores importantes y de peso en los Estados Unidos, con miras a buscar este acercamiento comercial, porque se necesita mucho de la conjugación de las voluntades políticas, y si se da una visita al más alto nivel de los presidentes, lógicamente estos procesos se acelerarán. Felipe, de sus palabras entiendo entonces que quizás este año no tengamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y al ritmo que va tampoco con México y la Alianza del Pacífico. ¿Está complicado el asunto o no? A ver, yo creo que con Estados Unidos de este año sería demasiado optimista decirle que sí. Insisto, no nos olvidemos de lo que le dije hace un momento. En Washington todo pasa lento hasta que pasa rápido, pero le veo realmente muy, muy difícil que este año se logre, ¿no? Con México yo le veo muy avanzado. A México el ministro de la Producción lo ha dicho directamente, que quiere que este año se cierre. Esperemos tener respuesta acorde con México, esperemos que el país también entienda la necesidad de esa negociación para lograr el acceso a un liderazgo inclusive del presidente de la República del Ecuador en materia regional. Yo creo que el Ecuador ahorita está en esa posición de liderar inclusive la Alianza del Pacífico, y esto va a ser algo muy positivo para la atracción de inversiones y la generación de empleo en el Ecuador. El Ecuador es un país que ahora está viviendo momentos de paz, que inclusive en Estados Unidos también nos felicitaban de esta transición democrática madura, ¿no? Que cómo dimos resultados del primer día, cómo el candidato perdedor llamó a felicitar al presidente electo, es decir, valores democráticos muy importantes y que son muy valorados afuera, y que son importantes para la traída de inversiones. Y si a eso sumamos una moneda estable como es el dólar, un discurso pro empresa y una libertad garantizada, hay que tratar de ingresar a esa Alianza del Pacífico para atraer esas inversiones que son tan necesarias para la generación y la protección de fuentes de empleo, que es lo que el ecuatoriano en su mayoría necesita, ¿no? Tener esa oportunidad de trabajar y tener un empleo digno, ¿no? Felipe, casa adentro, entonces tenemos que hacer la tarea aún, por ejemplo, reforma tributaria, nuevas modalidades de contrato, y de alguna otra manera también que este convenio suscrito del CIADI, de protección de inversiones, también sea ratificado por la Corte Constitucional. Digo esto porque todo este trabajo dentro de casa podría también ahondar mejor para una rápida integración al mundo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que menciona. El tema del CIADI yo creo que fue una excelente noticia. Esto es lo que tanto habíamos hablado, y lo hablé con usted también en entrevistas pasadas, de lo que se necesitaba, estos shocks de seriedad, ¿no? Que estos shocks de seriedad se manden estas señales al mundo. Es tan difícil construir confianza y tan fácil destruirla con cualquier discurso ideológico populista, ¿no? En cambio, estas señales de volver, por ejemplo, al CIADI,
generan una gran repercusión de seriedad de que el Ecuador es un país serio y que quiere tratar así a sus inversionistas y a sus socios comerciales y a los que confían en el país. Y esto yo creo que va a ser muy positivo, no veo inconveniente de que la Corte apruebe, esperemos que no se demore mucho, que lo haga rápido porque es necesario. Y en cuanto a la reforma laboral y a la reforma tributaria, yo creo que tenemos que todavía sentarnos a discutir mucho, ¿no? Hay que pensar fuera de la caja en estos temas. Yo creo que tenemos que ser muy innovadores porque, ojo, cuidado, no suceda lo que pasó en Colombia. Hay que ver bien la realidad de lo que está pasando en el país. La pandemia ha roto y ha deteriorado mucho más los tejidos sociales que ya venían resquebrajados por la crisis económica. Tenemos unas crisis muy profundas en materia social, en materia de seguridad, tenemos amenazas como las del narcotráfico, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas dos reformas y ser totalmente innovadores y pensar fuera de la caja y no tener límites de ninguno de los dos lados, ¿no? Ni del lado, por ejemplo, ni del lado empresarial, ni del lado de los trabajadores, sino más bien buscar dar una solución a esos 7 de cada 10 ecuatorianos que están en el desempleo y en el subempleo. No pensar cómo proteger y endurecer aún más de esos 3 de cada 10 que son unos suertudos, se podría decir unos privilegiados, porque tienen un empleo formal, un empleo que dura 40 horas y un empleo que se paga un salario completo. Esto en realidad es una situación muy grave que no se lo ha vivido en el país, que, insisto, genera graves problemas sociales y que tenemos que trabajar de una forma muy fuerte, sector privado, sector público, con trabajadores, en este caso también las autoridades tributarias, para ver la manera de generar mejores resultados sin encarecer el costo de la vida de los ecuatorianos. Felipe, a propósito, ¿qué le dicen sus colegas o qué conversaciones tiene a propósito de una reactivación pequeña, pero reactivación del empleo? En este el segundo trimestre de este año, ¿ha sentido usted entre los empresarios que ha habido una lenta recuperación del empleo y en qué sectores? A ver, muy difícil decirlo porque apenas vamos un mes desde que ganó el presidente Lasso y sí hubo un freno, que es lógico en economía en un momento electoral, ¿no? En un momento electoral las inversiones se detienen, se pausan. Entonces, yo te diría que estos resultados los vamos a tener en unos 2 meses más. Ya podremos tener una medición para ver en realidad cómo ha sido el inicio, ¿no? Hay que tener paciencia. Este gobierno apenas va a 30 días. Los ecuatorianos en todo nos caracterizamos por ser impacientes, la verdad. Queremos resultados de un día para el otro y no damos espacio a que las acciones se generen, ¿no? Entonces tengamos un poquito de paciencia en esto, pero te diría ya a nivel de conversaciones, a nivel de pálpito, a nivel de sentir de lo que se habla en los ámbitos empresariales, yo sí creo que existe una recuperación, un positivismo importante por cristalizar procesos de inversión. Y yo les he hecho este pedido también a mis colegas empresariales. Por favor, notifiquen, pongan estas buenas noticias, comuniquen los proyectos de inversión que están realizando, porque lógicamente esto va a generar más noticias positivas y más ambiente positivo, y la economía a veces también es de sensaciones para que empiece a rodar y a generar un mejor crecimiento y desarrollo para el Ecuador. Felipe, me quedo con estas últimas palabras, el optimismo, por supuesto. Muchas gracias.